Esta es la segunda parte del proceso acelerado de equilibrio emocional Todo va a estar bien, que por cierto va acompañado de la lectura del libro y ya para este momento espero que lo hayas leído o por lo menos los dos primeros capítulos ya lo hayas tomado en cuenta para estar acá. Porque esta segunda parte tiene que ver con algo que en lo personal llamó bastante la atención. Recuerdo a uno de mis mentores y maestros, el psicólogo Álvaro Rea, quien aparte de eso es mi mentor, en una de sus conferencias y clases enseñaba acerca de los procesos del duelo. ¿Sabes? Cuando la vida duele. Y estuvimos estudiando este proceso que comienza con el impacto, ¿sabes? Cuando viene la mala noticia, cuando llega la pérdida. Y luego ese proceso de estupor, cuando quedas como en shock, ¿sabes? Cuando se paraliza el cuerpo por las emociones. Y luego de eso se cae en la negación. No puedo creerlo, ¿sabes? Cuando expresamos eso, dicen, no, esto no me puede estar pasando a mí. Tal vez te esté ocurriendo, hayas vivido eso en algún momento. Y luego de eso hay que aceptarlo y caer entonces en el dolor, en ese proceso de la depresión, pudiéramos decir, de los recuerdos, de la ausencia, de adaptarnos a este nuevo estado de pérdida. Y sabes, todo este proceso es un proceso natural, es un proceso que se vive cuando se tiene pérdidas profundas. Y tal vez si estás aquí en este proceso es porque estás viviendo eso. Lo importante es no quedarse en este proceso depresivo, sino seguir avanzando en el proceso de duelo hasta la reconciliación con la vida, la aceptación, entender que la vida duele, pero continúa. Mientras haya vida, hay un para qué vivir. Y en esta parte quiero hacer un contraste de lo que es el por qué y el para qué. Pero recuerda esto, que lo vimos en la primera sesión. Lo que distingue a una persona saludable emocionalmente a otra que no lo es, no son las circunstancias, es la respuesta ante las adversidades. Así que los dolores en la vida son naturales. Ahora, unas experiencias dolorosas podemos verlas como útiles o inútiles. ¿Cómo es esto? Creo que podemos reflexionar en eso, ¿cierto? A nadie le gusta el dolor, a nadie le gusta sufrir, pero si nos ponemos a pensar, creo que conscientemente buscamos en algunas oportunidades sentir dolor. Como por ejemplo cuando vamos al odontólogo a revisarnos y reparar algún daño de piezas dentales. Y quizás una esté tan deteriorada que hay que extraerla, hay que sacarla. Y la verdad es que nos podemos someter en ese evento a el dolor. Pero sabemos que es un dolor útil, ¿cierto? Así que en la vida los dolores pueden ser inútiles o pueden ser útiles. Aquel dolor inútil es el dolor que no le sacamos provecho. Es el dolor que nos hace resentir, que puede llevarte a la frustración. Es el dolor que se siente, pero, en fin, ¿para qué me dolió? Un dolor que al final pierde sentido. Y quiero que pienses en esto. Tal vez estés viviendo una situación de dolor y no consigas nada bueno a tu alrededor ahora. Pero, ¿sabes? Las grandes historias de éxito, las grandes historias de construcción, por lo general, vienen luego de un fuerte proceso de dolor. Por cierto, si yo no fuera experimentado este tema del COVID, no estuviese aquí contándoles esto. Eso me permitió escribir el libro Todo va a estar bien. Y que por cierto, Todo va a estar bien no es una biografía ni una historia que tiene que ver con ese evento. La verdad es que no. Todo va a estar bien, esta literatura es una inspiración que nos lleva en un recorrido del pasado al futuro. Es decir, y forma parte de la metodología de la que hemos estado introduciendo en este programa.
hacer contacto con el dolor en el pasado para hacernos conscientes, identificar el para qué estoy viviendo esto. Quiero que pienses esto. Cuando tú te concentras en el por qué, buscas culpable, buscas responsabilidad o responsable a alguien, buscas culpar a alguien, buscas argumentar, ¿sabes? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? La verdad es que la pregunta del por qué va a llevarte al pasado. Y no lo cuestiono al 100%. Creo que en momentos el por qué es bueno ver en el retrovisor, ¿sabes? Como cuando vas manejando y ves el retrovisor, es importante hacerlo, pero no puedes conducir tu auto todo el tiempo viendo el retrovisor. Debes ir hacia adelante. Y la pregunta correcta para avanzar es, ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Ese te puede llevar a un dolor útil, a darle sentido, a darle propósito a lo que hoy puedas estar viviendo. Porque yo estoy seguro que si te preguntas así de entrada, ¿para qué me duele? Posiblemente no consigas respuesta. Y la razón por la que no consigues respuesta es porque no tienes control sobre el futuro. En cambio, desde el retrovisor puedes ver muchas cosas en el pasado, pero el futuro le pertenece a Dios. El futuro le pertenece al Creador. No somos nosotros los dueños del futuro. Así que cuando nos preguntamos, ¿para qué? Eso nos va a llevar, en medio del dolor, en medio de la pérdida, nos va a llevar a mirar al cielo, a buscar respuestas en el Creador. ¿Qué te parece esto? El enfoque de la pregunta ¿para qué? Va hacia el futuro y nos ayuda a salir de donde estamos. Yo espero que esto que estás escuchando hoy te saque, o por lo menos te sacuda, te mueva del lugar donde está. Quiero brevemente, en los minutos que me queda, en esta segunda sesión del programa, quiero llevarte a una historia que lo más probable es que conozcas. Esa historia está en el Antiguo Testamento, ahí en la Biblia, es la historia de Job. Pero antes de ello, te comparto un salmo, uno de estos salmos maravillosos que conseguimos en la Biblia. Dice, nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Es una buena descripción de la vida, ¿sí o no? Vamos, la vida es frágil. Y tal vez la mayoría del tiempo que vivimos no nos hacemos conscientes de ella. Pero la verdad, la realidad es que la vida duele. Pero ¿qué hacemos cuando la vida duele? Porque, a ver, pudiéramos tener esa ilusa idea de que a las personas buenas le pasan cosas buenas y a las personas malas le pasan cosas malas. Y sabemos que no es así, no es así. Por eso quiero hablarte de esa historia que está en el Antiguo Testamento, en la Biblia, aquel personaje llamado Job. ¿Recuerdas a Job? Allí en el capítulo 1 vamos a conseguir varias cosas muy interesantes de su historia. Y una de esas cosas es que es descrito como un hombre justo. ¿Sabes? Cuando comienzas a leer la historia de Job, dice que él fue un hombre justo, pudiéramos decir un hombre bueno. Pero cuando comenzamos a leer toda esta historia, vino desgracia tras desgracia. Y quiero que nos enfoquemos en dos textos, versos 18 y 19. Los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. Este es un mensajero, ¿sabes? Un mensajero que le dijo esto a Job y termina diciéndole, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. 10 hijos
que tenía Job. Estaba en una reunión familiar, sus hijos celebrando, y allí murieron todos. Y luego conseguimos otro texto en el capítulo 2, donde en medio del dolor y el sufrimiento, la esposa de Job le dice: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. ¡Wow! Recuerda lo que vimos en la primera sesión. Las adversidades, las circunstancias negativas, las adversidades, las desgracias, le suceden a muchas personas. No solo a las personas malas, también a quienes justamente viven, ¿sabes? Lo que distingue a una persona saludable en sus emociones a otra es su actitud, es su perspectiva. Y en esta ocasión, Job es de ejemplo para nosotros. Y agregamos, como estamos hablando de la Biblia, personalmente creo en ella como un libro espiritual, una guía para vivir bien aquí en la tierra y también una guía para llegar al cielo. Ahora podemos decir que lo que distingue a una persona saludable emocionalmente y espiritualmente, agregamos ahora, de otra que no lo es su respuesta ante las adversidades. Concluyo con esta otra historia. Está registrada en el segundo libro de Samuel, también en el Antiguo Testamento. Tiene que ver con la historia del rey David. Has escuchado también del rey David, probablemente. David rogó a Dios por el niño y se negaba a comer o beber. Se fue a su casa y por las noches se quedaba allí tirado en el suelo. ¿Sabes? Aquí vemos al rey David ayunando, orando, pidiéndole a Dios. ¿Sabes? Porque su hijo estaba enfermo, un bebé estaba enfermo, muy enfermo. Y lo que ocurrió, vemos en el texto que sigue, al séptimo día el niño murió. Los consejeros no se atrevían a decirle nada a David, porque pensaban, si cuando el niño aún vivía, le pedíamos que comiera y no nos hacía caso, ahora que el niño ya murió, es capaz de hacer una tontería. Seguramente pensaba que podía agredirlos, ¿no? Pero lo que ocurrió fue lo siguiente. Cuando el niño estaba vivo, ayuné y lloré porque pensé, ¿quién sabe? Tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora el niño murió. Son las palabras del rey David en medio de su dolor. Y sigue diciendo, ¿para qué ayunar? ¿Puede acaso devolverle la vida? Algún día iré a donde él está, pero él no puede volver a mí. ¡Wow! Increíble el corazón de David. Pero lo que más me sorprende es lo que ocurrió luego. Dice que entonces David fue a consolar a su esposa Betsabé y se acostó con ella. Betsabé quedó embarazada de nuevo y tuvo otro hijo, a quien David llamó Salomón. El Señor tuvo agrado del niño. ¡Wow! El rey David también vivió el dolor, el sufrimiento, la pérdida profunda. ¿Confiaba en Dios? Sí. Así que usó todos sus recursos. La oración, la dedicación. Pero finalmente, Dios, el Creador, es el dueño de la vida. No podemos cuestionar a Dios por las cosas que suceden. Y David estaba consciente de eso. Por lo tanto, él entendió que ya. Y finalmente, él terminó haciendo esto. Y es mi recomendación para ti en esta segunda sesión. Escucha bien. Enfócate en lo que tienes y no en lo que perdiste. Vamos, toma esta perla de sabiduría. Toma esta perla de sabiduría en esta segunda sesión. Enfócate en lo que tienes y no en lo que perdiste.
Sea agradecido con las cosas que hay, con las cosas que quedan. Y suelta aquello que ya hoy no está. Finalmente nació Salomón, un nuevo niño, un nuevo hijo, el rey sucesor, el conocido rey más sabio de todos los tiempos, quien logró las mejores negociaciones para el reino de Israel. No sustituyó el nombre del niño anterior, pero dentro del propósito que Dios tenía para David, digamos que fue cumplido. Desconozco la situación por la que estés pasando hoy, pero estoy seguro de que la práctica de estos principios que te estamos compartiendo en este programa acelerado de equilibrio emocional puede ayudarte. Porque pase lo que pase, en medio del dolor, vamos, sigue adelante. Tienes que recuperar la confianza y saber que todo va a estar bien.